Hola. Bueno, esta semana nos toca ver dos grandes temas de la electroquímica. Por un lado, la electrólisis en masa y por el otro lado, la voltamperometría. Son dos temas un poco engorrosos y a pesar de que los videos y el número de filminas es corto, decidí hacerles dos videos por separado para que no se aburran por la mitad. La electrólisis en masa se usa muchísimo en la industria para proporcionar recubrimientos metálicos para objetos como las partes cromadas de los autos o el recubrimiento de la vajilla metálica, la antigua de plata o incluso en las alhajas, cromado o rodio o la plata misma, lo que le decimos enchapado. A diferencia de los métodos potenciométricos ya vistos, los métodos de electrólisis en masa se deben a que hacemos pasar una corriente eléctrica neta y por lo tanto la reacción en la celda es completa. O sea que la electrólisis efectuada durante un lapso suficiente de tiempo asegura la oxidación o reducción completa del analito al producto que deba pasar, ¿no? En la electrogravimetría, el objeto es determinar la cantidad de analito presente al convertirlo en un producto que se pesa, o sea que nosotros pasamos el analito a metal y luego lo retiramos en la celda pudiéndolo pesar. Y lo que sacamos entonces es dato de masa. En los procedimientos coulombimétricos determinamos la cantidad de analito mediante la medición de la cantidad de carga eléctrica necesaria para completar la conversión. Cuando hay una corriente eléctrica neta, como decíamos, en una celda electroquímica, el potencial medido entre los dos electrodos ya no es sencillamente la diferencia entre los dos potenciales, el potencial de cada uno de ellos y que calculábamos sencillamente con la ecuación de Nernst. En estas circunstancias deben considerarse dos fenómenos nuevos que vamos a ver durante este video, que es lo que llamamos la caída del IR y la polarización. Debido a estos dos fenómenos, se requieren potenciales eléctricos mayores que el potencial termodinámico para operar en una celda electrolítica. ¿Qué quiere decir esto? Que para los siguientes temas, una vez conocido el potencial de equilibrio o el potencial de la celda, así como lo calculamos con Nernst, tenemos que calcular una caída ómnica o una polarización que será un potencial un poco mayor y para que ocurra una reacción en la celda tenemos que aplicar entonces este mayor potencial eléctrico. Vamos a estudiar estos efectos con nuestra ecuación de siempre, con el pasaje de cadmio desde solución a sólido y con un electrodo de referencia conocido ya por nosotros, el de plata, cloruro de plata. Debido a que este es el electrodo en el cual ocurre la reducción de los iones cadmio 2+, la chapita de cadmio o la chapita metálica revestida en cadmio, que hará las veces de electrodo de cadmio, es el que vamos a utilizar como electrodo de trabajo, palabra que también ya conocemos. Y lo enfrentaremos entonces al potencial del electrodo de referencia de plata, cloruro de plata. Por lo tanto, el electrodo izquierdo es el electrodo de referencia. Fíjense el detalle que en el esquema de esta celda, en el medio tenemos una coma, no un palito. Que el palito quería decir interfase, ¿se acuerdan? Y es porque entonces esta celda en particular está diseñada sin unión líquida. El signo negativo para el potencial de esta celda, que es el que coloco ahí, menos 0,734 voltios, indica que la reacción espontánea no es la reducción de cadmio, como está escrito en la derecha, y la oxidación de plata en el lado izquierdo. Para reducir el cadmio 2+ a cadmio 0, debemos construir una celda electrolítica y aplicar, entonces, de alguna manera, un potencial eléctrico más negativo que 0,134 para que ocurra la reacción.
Al aplicar este potencial negativo, o más negativo que el potencial termodinámico, obligamos entonces a que el electrodo de cadmio se convierta en el cátodo y provoque que ocurra la reacción neta, o sea, completa, en la dirección de izquierda a derecha. Esta es una celda sencilla donde se puede producir, es el esquema, ¿no? De una celda sencilla donde aplicando una diferencia de potencial se puede producir una electrodeposición, palabra nueva, de iones cadmio, haciéndolos pasar a cadmio 0, metal sólido que se va a electrodepositar sobre la chapita de cadmio que hace las veces de electrodo de trabajo. Las celdas electroquímicas, como los conductores metálicos, oponen una cierta resistencia al flujo de la carga eléctrica. La ley de Ohm, ¿se acuerdan la ley de Ohm? La diferencia de potencial es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. B es igual a I por R. Que justamente esta caída ómnica que llamamos ahora es igual a I por R. Ómnica, recuerden que I de intensidad de corriente se mide en amperes y R de resistencia se mide en ohms. Entonces, la ley de Ohm describe el efecto de esta resistencia sobre la magnitud de la corriente eléctrica en la celda. El producto de la resistencia y de la corriente eléctrica es lo que llamamos potencial ómnico o caída IR de la celda, que es lo que tenemos ahí descrito en la ecuación. Sencillamente, poniendo un aparato no solamente de entrega y diferencia de potencial, sino de medición, podemos controlar esa electrodeposición y pasar entonces iones cadmio, para este ejemplo en particular, u otro metal, a sólido por electrodeposición. Una vez que la reacción esté completada, o sea que se desarrolla en forma neta, sencillamente sacamos el electrodo, lo podemos pesar y conocemos la cantidad de metal en solución sencillamente por pesada en una balanza analítica. Este tema en particular no merece un mayor desarrollo matemático más que el que utilizamos con las ecuaciones de NER para saber cuál es el potencial teórico de la celda y las ecuaciones de electricidad que conocemos de la física para conocer cuál es ese sobrepotencial o la caída ómnica necesaria para que la reacción suceda. A lo largo de todo este tema y el que viene, que es el de voltamperometría, nosotros desde el punto de vista de la asignatura lo consideramos más bien un tema teórico. Por lo tanto, les voy a dejar algunos problemas para practicar y como siempre, en la carpeta del campus van a encontrar los problemas con las respuestas correspondientes, pero verán ustedes que no van más allá de seguir aplicando la ecuación de Nernst o estas sencillas ecuaciones de electricidad. Por lo tanto, les sugiero que le presten mucha atención a las cuestiones teóricas de estas metodologías y hagan sí algunos cálculos para recordar el uso de estas ecuaciones. Un ejemplo general es este problema que acá les pongo y que dice que la siguiente celda, la de que estábamos ya trabajando, así que no merece mucha explicación, más que ahora tenemos las concentraciones de los iones ahí descritas, ha sido utilizada para la determinación de cadmio en presencia de iones cloruro, bueno, tanto por electrogravimetría como coulombimetría, que es el tema que vamos a ver en un ratito. Por el momento seguimos con la electrogravimetría y lo que queremos hacer es depositar los iones cadmio que pasarán a cadmio 0 y los vamos a pesar luego con una balanza analítica a ver cuánto había. Lo que nos pregunta es, calcule el potencial eléctrico en una primera situación, que es que debe aplicarse para evitar que se desarrolle una corriente eléctrica en la celda cuando los dos electrodos están conectados. O sea, el potencial de equilibrio nos pide, el potencial exacto donde están en equilibrio, el potencial de la celda. Y B, el que debe ser aplicado para provocar que se desarrolle una corriente electrolítica de, y nos da algunos datos, 2 miliamperes y la resistencia interna de la celda es de 15 voltios. Perfecto. Lo primero que hago, como siempre,
es escribir las dos hemireacciones que están en juego, cada una con el dato de su potencial formal, que lo saco de una tabla de potenciales formales en el sentido de la reducción. Y calculo el potencial para cada una de las hemireacciones, ahora no teórico, sino en la realidad de esa celda. El E derecho será el potencial de la hemireacción de cadmio menos nuestro famoso 0,0592 sobre el número de electrones en juego, que en este caso es 2 porque pasa de cadmio más 2 a cadmio 0, por el logaritmo de, fíjense como siempre, producido sobre oxidado o producto sobre reactivo. El producto es cadmio 0, cadmio metálico, y por lo tanto colocamos un 1. Por debajo, el reactivo, la concentración molar correspondiente, y nos da una diferencia de potencial. En el electrodo de plata hacemos lo mismo, no está dividido por nada, fíjense también por el 1 que corresponde al plata, a la plata 0, y porque hay un solo electrón en juego, nos da una diferencia de potencial, hacemos el cálculo y nos da el potencial de equilibrio de esa celda en particular. Para el punto B, ahora nos pregunta, ¿cuánto más diferencia potencial le tenemos que aplicar para que se desarrolle, considerando que ahora tenemos la caída ómnica por la geometría de la celda, por esa resistencia a desarrollarse la reacción, por el material que están hechos los electrodos? Y sencillamente lo que aplicamos es el potencial de la celda, que ya lo sabemos porque lo acabamos de calcular, más esa caída ómnica, que es I por R. I por R en amperes y en ohms, tenemos miliamperes, es por eso que en la ecuación ponemos por 10 a la menos 3 para pasar de mili o de miliampere a ampere, y la resistencia interna, que noten ustedes que hay un error en el problemita y dice B, pero es 15 ohms, porque es resistencia. Hay un error en mi tipeo. Hacemos la cuenta y nos da menos 0,764, o sea, una diferencia de potencial mayor que la necesaria en el equilibrio. Mayor aunque sea negativo, porque la diferencia de potencial puede ser en el sentido de la reducción o de la oxidación, pero es mayor en negativo. Si resolvemos la ecuación sencilla del potencial de la celda menos la caída ómnica y despejamos intensidad de corriente, pasamos de la celda restando, R dividiendo, luego dividimos esa parte de la ecuación, nos damos cuenta que refiere a una recta. Si graficamos la intensidad de corriente en función del potencial aplicado, nos da una recta. En teoría. En la práctica, lo que ocurre es que vemos después de un cierto potencial o una cierta cantidad de corriente, una desviación de esa recta. Esa desviación es lo que llamamos polarización, y también una nueva palabra, potencial o sobrepotencial, porque esa caída I por R, esa diferencia de potencial de más en negativo o en positivo, en reducción o oxidación, que tenemos que entregarle para volver a el dato de potencial y corriente teórico que debería ser para que la reacción ocurra, es lo que se le llama sobrepotencial. Y se describe con la letra griega tita mayúscula, no es pi, eso que ven ahí, sino que es una tita mayúscula. Sobrepotencial es una palabra nueva que aparece en nuestro léxico electroquímico, y otra palabra para nombrarlo es el sobrevoltaje, palabras que en algún momento ustedes habrán escuchado nombrar. Los fenómenos de polarización se pueden dividir en dos categorías, la polarización por concentración o la polarización cinética. Antes de hablar de polarización, recordemos qué es una reacción electroquímica o qué pasa con una reacción cuando sucede entonces en la superficie de un electrodo. Una reacción electroquímica en principio es heterogénea, ya que ocurre en la interfase electrodo, sólido, solución, líquido.
Para que un analito tenga la posibilidad de reaccionar en esa plataforma, superficie electródica, tienen que ocurrir varias cosas. Primero, el transporte de masa de la sustancia electroactiva, o sea, del analito, desde el seno de la solución hasta la interfase electrodo-solución tiene que ocurrir, o sea, el analito tiene que llegar a esa superficie. Luego, la transferencia de carga tiene que pasar de la sustancia esta electroactiva al electrodo, o sea, debe haber un intercambio de electrones, una situación redox sobre la plataforma electródica. Y luego el transporte de masa del producto de esa reacción, el analito, el ion ya oxidado o reducido, lo que haya sucedido en la plataforma, desde esa interfase electrodo-solución de vuelta al seno de la solución. La concentración, entonces, por polarización ocurre debido a la velocidad limitada de transferencia de masa desde la solución hacia la superficie del electrodo. La transferencia de electrones entre una especie química reactiva que está en solución y el electrodo puede llevarse a cabo solamente en esa plataforma, en esa área electroactiva, que está inmediatamente adyacente al electrodo. En esa región hay solamente una fracción mínima, un ancho de nanómetro donde se ubican esos electrones. Entonces no hay tanto electrón que pueda llevar a cabo la reacción. Está limitado por esa área. Por lo tanto, y una vez que reacciona, se va el producto de reacción nuevamente al seno de la solución. Por lo tanto, para que haya una corriente eléctrica estable en la celda, continuamente debe tener que estar llegando analito a esa superficie electródica. La polarización por concentración, entonces, ocurre cuando las especies químicas reactivas no alcanzan a llegar a la superficie del electrodo o cuando los productos no abandonan tan rápidamente esa plataforma. Para que ocurra entonces una reacción, el analito tiene que llegar a la superficie. ¿Cómo llega el analito a la superficie electródica? Hay tres formas bien diferenciadas: la difusión, la migración y la convección. La primera, la difusión, es el movimiento espontáneo de las especies según gradiente de concentración. Si en el seno de la solución se encuentra el analito a una alta concentración y a medida que se acerca a la superficie electródica, la concentración del analito es menor, sencillamente por gradiente de concentración va a tender ese analito a difundir de forma espontánea para intentar termodinámicamente igualar concentraciones, ¿verdad? En la migración, el movimiento de las partículas es sencillamente por acción en un campo eléctrico si esos iones están cargados. Los positivos van a querer acercarse a las superficies negativas y viceversa. En la convección, el movimiento de las sustancias es o por gradiente de densidad o por agitación mecánica de una solución o por la rotación del electrodo. En la difusión, hay una diferencia de concentración entre las dos regiones de una solución, como decíamos, desde la más concentrada a la más diluida, y conduce, o al menos tiene el fin, de hacer desaparecer ese gradiente de concentración. Por lo tanto, la velocidad de difusión será directamente proporcional a la diferencia de concentraciones. Cuanto más diferencia haya de concentraciones, de un lado más diluido, del otro más concentrado, más rápido difundirá el analito que estamos estudiando. En la migración decíamos que era el proceso electrostático mediante el cual los iones se mueven bajo la influencia de un campo eléctrico. Y es la causa principal de transferencia de masa de una solución en una celda, como era de esperar, porque estamos aplicando una diferencia de potencial. La velocidad a la cual migran los iones hacia una superficie de electrodo o desde la superficie del electrodo, hacia el seno de la solución generalmente aumenta a medida que el potencial del electrodo se va incrementando. La migración de especies químicas del analito puede minimizarse
o aumentarse, dependiendo qué queremos, que migre más rápido o menos rápido, al tener una concentración de un electrolito inerte. ¿Se acuerdan en algún momento que estudiaron la importancia de la fuerza iónica? La solución de una celda, ese líquido se denomina habitualmente ese electrolito inerte, que tiene componentes que no tienen por qué reaccionar con los electrodos, es donde están los iones que van a reaccionar, se le da el nombre de electrolito soporte, una nueva terminología también para este tema. El electrolito soporte nosotros lo podemos manejar porque sirve para reducir la resistencia de la celda. Así que estudiando la concentración del electrolito soporte o de la fuerza iónica podemos jugar nosotros con la polarización del electrodo. Acá a la izquierda tenemos un esquema de una migración sencillamente por carga eléctrica y a la derecha tenemos un ejemplo de un agitador magnético para lograr el movimiento del analito electroactivo hacia la superficie del electrodo por la forma que denominamos convección o movimiento mecánico. Por convección sencillamente nosotros podemos mezclar con una varilla. O sea, lo que necesitamos es que el líquido en el seno de la solución se mueva. Sin embargo, para evitar turbulencias, para evitar movimientos que no tengan un régimen constante, se diseñaron estos aparatos a los cuales nosotros podemos darle una velocidad de agitación e incluso vienen diseñados para entregar una cantidad de calor sobre ese platillo metálico tal que la celda se mantenga a alguna temperatura que nosotros elijamos. En principio funciona así. Por debajo de ese plato metálico donde está apoyada nuestra celda electroquímica, no sé si la ven, que es el vasito de vidrio, tiene la tapa, los electrodos que pasan a través de la tapa y conectados por los cables hacia el aparato medidor. Por debajo de ese plato metálico, les decía, hay una varilla metálica. Una varilla con palito metálico soportado desde el centro por un rotor con un motorcito que lo hace girar sobre sí mismo a la velocidad que nosotros podemos elegir. Por dentro de la celda, no sé si ven ustedes que hay como un arrocito blanco. Ese arrocito, que se le dice así arrocito o pescadito, es un pedacito de imán que nosotros podemos comprar de forma y tamaño a elección. Es un imán recubierto en teflón. Está recubierto en teflón, que es un material inerte y muy aguantador a ácidos, a bases, a calor, para que el metal del cual está diseñado el imán no intervenga para nada en la reacción que estamos llevando a cabo. Al ser un imán y al tener una varilla metálica que gira por debajo del platillo metálico, este imán que está en el fondo de la celda electroquímica, en el líquido, en el electrolito soporte, gira acomodado sobre la varilla, acompañando el giro de la varilla y girando sobre sí mismo. Nosotros podemos movilizar la celda hasta encontrar el justo medio, tal que ese arrocito gire sobre sí mismo en el fondo exacto centro de la base de la celda, creando la mínima cantidad de turbulencia posible y jugando con la velocidad tal que esa turbulencia no haga que entre burbujas de aire a la solución. De esa manera mezclamos por convección continuamente y con un régimen elegido de movimiento suave el analito presente en la celda y hacemos que continuamente esté llegando analito a la superficie del electrodo. Reacciona y se va el producto de reacción. Llega nuevo analito, reacciona y se va de forma constante, asegurándonos que sobre la superficie del electrodo hay siempre la concentración de analito igual a la del seno de la solución. Acá tenemos una imagen un poco más cercana de la celda electroquímica con el imancito ahí abajo para que ustedes puedan observarlo como en un zoom.
Y por último está la polarización cinética. En la polarización cinética, la magnitud de la corriente eléctrica está limitada por la velocidad de una o de ambas reacciones del electrodo. ¿Esto qué? Si estoy evaluando la reacción en uno de los electrodos, cinética que era movimiento o velocidad en el movimiento, esa velocidad o esa que a la larga será una polarización del electrodo, esa velocidad de llegada y de salida luego del producto de reacción, no puede ir más allá o estará limitada por la cinética del otro electrodo. Y es por eso que se desarrolla sobre el electrodo en estudio, si es que el otro electrodo es el limitante, una polarización cinética. Podemos hacer experimentos de electrogravimetría sin control de potencial o con control de potencial. O sea, podemos dejar pasar una corriente eléctrica sin importarnos qué tanto mida o si hay perturbación de esa corriente a lo largo de la electrólisis, porque total lo único que me importa es que pase tanta corriente tal que se me electrodeposite todo el metal que hay en esa celda eléctrica. Pero quise dejarles esta filmina para mostrarles qué formita tienen estas celdas de electrodeposición. Los cátodos, por lo general, son de superficie grande para que se electrodeposite bastante metal rápidamente, porque en electroquímica creo que quedó más que claro que son fenómenos de superficie, ¿verdad? Entonces, cuanto más área tenemos, más metal se va a electrodepositar o más rápidamente. Y tienen esa formita de rejilla justamente para aumentar área. Esos cátodos se pesan antes de comenzar el experimento, se sacan de la celda una vez terminado el experimento, se secan y se vuelven a pesar y por diferencia de peso entonces tenemos cantidad de material. También podemos hacer electrogravimetría con control de potencial. La diferencia es que la aparatología va a ser un poquito más sofisticada. Sencillamente porque tenemos que ir controlando la diferencia de potencial a medida que pase la corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que dejamos un potencial fijo. Por lo tanto, en un principio la corriente también va a ser fija. A medida que aumenta la cantidad de metal depositado en la rejilla, la resistencia se hace mayor. Por lo tanto, la intensidad de corriente comienza a variar y ajustamos la diferencia de potencial para llevarla nuevamente a esa corriente inicial y así durante todo el experimento. De esa manera, tenemos una electrólisis más controlada, sobre todo para el caso de cromados o platinados, donde queremos que la superficie cromada, y ahora no digo cromada porque sea con cromo, sino que sencillamente es la palabra histórica que quedó para todas estas electrodeposiciones metálicas, del cromado quede prolijo y alisado. La aparatología pertinente, cuando queremos hacer una electrogravimetría con control de potencial, es un aparato que se llama potenciostato, y con un potenciómetro con la perilla o automáticamente podemos ir manteniendo con potencial controlado la corriente uniforme. Por último, los métodos coulombimétricos. La diferencia con la electrogravimetría es que acá, una vez desarrollado la reacción de forma neta, total, lo que medimos no es la diferencia en masa electrodepositada con una balanza, sino lo que medimos a partir de estos aparatos de medición eléctrica, como podría ser un potenciostato justamente, es carga eléctrica. Y ustedes ya vieron esas fórmulas en física, es muy sencillo la cuentita. Si medimos intensidad de corriente y medimos tiempo lo podemos medir, intensidad de corriente se lo estamos aplicando nosotros con el aparato, con un potenciómetro a potencial controlado continuamente, sabemos qué corriente estamos entregando, medimos carga eléctrica. A través de la constante eléctrica de Faraday, 96.500 coulombs, no sé si lo recuerdan, podemos sacar número de, en principio, de
electrones o moles de electrones y sabemos cuántos electrones en juego hay para cada M reacción de la que estamos trabajando, podemos llevar eso a número de moles de o iones o el metal que estamos estudiando y a la larga, con una sencilla cuenta, llegamos también a masa.